Es fácil dar por sentadas ciertas cosas. Es fácil olvidarnos de que muchas de las comodidades de las que disfrutamos a diario no estaban a disposición hace un par de generaciones. Viajamos rápidamente en automóvil o en avión, disfrutamos de toda clase de entretenimiento, chateamos con nuestros amigos en computadoras o por celulares y gozamos de una serie de lujos sin detenernos a pensar en la cantidad de trabajo y dificultades que alguien tuvo que enfrentar, posiblemente hasta sacrificios para que dichas actividades estén hoy al alcance de todos. Lo mismo sucede con la Biblia, el mayor best-seller en todos los tiempos a nivel mundial, que en la actualidad podemos obtener fácilmente en innumerables librerías, iglesias y hogares en multitud de idiomas. Hubo una época en que era prácticamente imposible tener acceso a una Biblia, y si uno tenía la buena fortuna de hallar una, se consideraba un crimen leerla en el idioma inglés. Y así fue, hasta que alguien estuvo dispuesto a sacrificar toda una vida para que hoy tú y yo podamos tenerla a disposición. Tyndale's childhood was spent. La infancia de Tyndale transcurrió en un condado situado al oeste de Gran Bretaña, llamado Gloucestershire, en la frontera con Gales. Gloucestershire era un condado muy bello y sumamente próspero. Sigue siéndolo, en realidad. Lo atraviesa un gran río, al menos grande según los parámetros ingleses, el río Severn, que desemboca en un puerto llamado Bristol, al cual llegaban barcos de todas partes del mundo en la época de Tyndale. Tyndale fue al colegio desde muy temprana edad en un pueblo cercano. Fue a un colegio muy prestigioso en el cual, entre otras cosas, aprendió muy bien el latín, la lengua que dominaban los eruditos de Europa, y la que era también lengua de la iglesia. De ahí ingresó a la Universidad de Oxford. No se sabe exactamente a qué edad ingresó a Oxford, pero se supone que tendría unos 12 años de edad y que permaneció ahí unos 10 años. Su vida transcurría entre discursos, charlas y libros, aunque claro, los libros que él leía eran manuscritos, ya que aún no se habían impreso muchos libros que digamos. Dos aspectos sobresalientes de su etapa en Oxford fueron, en primer lugar, su apasionado interés por las escrituras, aunque éstas no se estudiaban en el mismo Oxford, a pesar de que él cursaba estudios en teología. Y en segundo lugar, que durante su estadía en Oxford, un famoso erudito llamado Erasmo imprimió por primera vez en el idioma griego un importantísimo libro cristiano, el Nuevo Testamento, que había sido escrito originalmente en griego. Mientras Tyndale estaba estudiando en Oxford, el Nuevo Testamento impreso de Erasmo se propagó por toda Europa, hecho que fue absolutamente determinante en la vida de Tyndale. Se dio cuenta de que ahora que se había impreso el Nuevo Testamento en griego, podría fácilmente traducirlo del griego original en que había sido escrito al inglés. Si bien en aquella época aún traducir una frase al inglés se consideraba un crimen y tenía serias consecuencias legales. ¿Cómo describir a Tyndale como hombre, como persona? Diría que, de solo haber trabajado en la interpretación de su voz, a uno le da la clara impresión de estar en presencia de un hombre a quien lo mueve una gran pasión, algo de lo que está tan profundamente convencido que es capaz de arriesgar su vida por ello. Por otra parte, a uno le da la sensación de que se trata de una persona precozmente dotada que encuentra gran satisfacción en el empleo de sus dones. Se trata de una persona absolutamente brillante, de un erudito, de un traductor sobresaliente que además siente una pasión increíble por su trabajo. Y esa pasión consiste en lograr que todo hombre y mujer tenga acceso a la Biblia, aun si se trata de un simple labrador. Está totalmente convencido de que cada quien tiene el derecho a conocer de primera mano de qué trata la palabra de Dios. A quienes vivimos en esta época moderna, nos cuesta creer que traducir un texto de la Biblia al idioma inglés pudiera considerarse un crimen. Sin embargo, un breve vistazo a la atmósfera política y religiosa del siglo XVI puede llegar a darnos una mayor comprensión del mundo en que vivía Tyndale y ayudarnos a entender por qué poseer Biblias en inglés suponía una amenaza al sistema dirigente del momento. En la actualidad, existen numerosas denominaciones cristianas, particularmente en Norteamérica. Por eso, puede que nos resulte difícil entender que en la época de Tyndale y en los años 1200 que la precedieron, en toda Europa solo había existido una iglesia. Cuando Tyndale era niño,
Circulaban por Gloucestershire y otras partes de Inglaterra traducciones ilegales al inglés de fragmentos de la Biblia. Sin embargo, no se trataba de traducciones del griego original, sino del latín. La Iglesia afirmaba que el idioma original de la Biblia era el latín, lo cual es totalmente falso. El idioma original del Nuevo Testamento es el griego y el del Antiguo Testamento, el hebreo. Ambos se habían traducido al latín 1200 años antes, y la Iglesia insistía en que ese era el único lenguaje válido en lo tocante a las Escrituras. La principal razón por la cual la Iglesia insistía en que las Escrituras se leyeran en latín era simple y llanamente por una cuestión de control. De esa manera, el pueblo no tenía forma de saber lo que decían las Escrituras, y por lo tanto no se daba cuenta de qué parte de las prácticas de la Iglesia nada tenían que ver con las Escrituras, y mucho menos que la lista era bastante extensa. Si uno se atrevía a traducir la Biblia al inglés, se lo castigaba severamente, porque este acto se consideraba una herejía, es decir, algo que a juicio de la Iglesia era una falsedad. Y para colmo, el castigo que imponían a quienes lo intentaban era extremadamente severo, como mínimo cadena perpetua, si es que no se les sentenciaba a morir en la hoguera, que era la pena más común. Prevalecía la idea, que había sembrado muy eficazmente la Iglesia romana, de que las Escrituras eran demasiado complejas y por lo tanto la gente común no era capaz de comprenderlas. Por ese motivo, aducían que éstas debían ser interpretadas a partir del latín por un sacerdote. Cualquiera que tenga una Biblia hoy en día sabe bien que eso no es cierto. Evidentemente hay ciertos pasajes un poco más complicados de leer, pero los evangelios, las parábolas de Jesús, las puede entender prácticamente cualquiera. Durante su estadía en Oxford, Tyndale estudió religión y adquirió además un amplio conocimiento y destreza en el estudio de las lenguas. Llegó a dominar 8 idiomas, incluidos el griego y el latín, alcanzando gran prestigio como estudioso y traductor. Tras concluir sus estudios, Tyndale pudo haber optado por un estilo de vida cómodo, pero su estudio del Nuevo Testamento en el idioma original estaba teniendo un efecto transformador en su vida. Su deseo de compartir los tesoros de la palabra de Dios con los demás crecía cada día más. La pasión que sentía por las Escrituras no era una cuestión meramente académica. Aunque era una persona sumamente dotada, ya estando en Oxford había llegado a la conclusión de que era menester traducir el Nuevo Testamento al inglés, y sentía que Dios le había dado a él esa comisión. Tyndale presentía que Dios lo estaba llamando a hacer llegar a manos de su pueblo la Biblia en su propio idioma. Sentía que esto era algo vital, pero no tenía la menor idea de cómo conseguirlo. Fue entonces que se le abrió la primera de muchas puertas. Luego de Oxford, Tyndale regresó a Gloucestershire, a una hermosa quinta situada mucho más al sur de donde se había criado, denominada Little Sudbury Manor, donde residían Sir John y Lady Walsh con su familia. Ellos contrataron a Tyndale como tutor de sus hijos. Evidentemente, sus niños eran demasiado pequeños como para requerir los conocimientos de semejante erudito graduado de Oxford, y educarlos no tomaba el día. Era bastante claro que estos nobles simpatizaban con la causa de Tyndale y querían brindarle un lugar tranquilo y apartado donde traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés. Acostumbraban recibir invitados a cenar y como Tyndale estaba presente, se armaban unos debates de lo más interesantes. En cierta ocasión que quedó para el recuerdo, un sacerdote invitado afirmó: «Estaríamos mejor sin las leyes de Dios, estamos mejor con las del Papa». A lo que Tyndale le replicó: «Yo desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me concede la vida, haré que hasta el más sencillo labrador en los campos conozca mejor las Escrituras que usted». Y claro, eso fue precisamente lo que hizo. And of course, that's what he did. El fervor de Tyndale comenzó a llamar la atención del clero local. Quienes lo apadrinaban, particularmente Sir John y Lady Anne Walsh, sabían que sus convicciones tan categóricas podían hacer peligrar su vida. Una manera en que tal vez podría llegar a traducir la Biblia, contando con la venia de la Iglesia, era si lo abordaba como un estudio académico. Fue con esa propuesta que Tyndale se presentó ante el entonces obispo de Londres, Tunstall, quien simpatizaba con las ideas de Tyndale. Tunstall revisó las traducciones del griego que había hecho Tyndale de los textos de Isócrates y quedó sumamente impresionado con su talento para la traducción. No obstante, la respuesta del obispo a la solicitud de Tyndale de traducir el Nuevo Testamento al inglés fue un rotundo no, y tenía sus razones para negársela. Tunstall obedecía al cardenal Thomas Wolsey, un hombre muy poderoso de la corte del rey Enrique VIII,
Hijo de un carnicero, el cardenal Wolsey había llegado a convertirse en un personaje muy influyente que inspiraba temor tanto en el seno de la Iglesia como en el panorama político. Al cardenal Wolsey no le agradaba la idea de que se tradujera la Biblia al inglés. Para Tyndale, este rechazo significaba su última posibilidad de obedecer lo que él consideraba su llamado divino, dentro del marco de la Iglesia y sus métodos aceptados. Lamentablemente no tenía alternativa. When Tyndale took Cuando Tyndale llevó su traducción del texto de Isócrates a Londres para enseñársela al obispo Tunstall y fue rechazada su solicitud, terminó quedándose un año entero en Londres. Vivió en casa de un mercader llamado Monmouth, Henry Monmouth, y lo pasó predicando. Se sabe incluso en qué iglesia predicó y de muchas personas que lo escucharon. Pero se dio cuenta, luego de permanecer todo ese tiempo en Londres tratando de obtener el permiso, de que tal como él mismo lo expresó, no había lugar en toda Inglaterra donde pudiera hacer su trabajo. Así que con la ayuda económica de Monmouth, que era un mercader muy próspero, partió rumbo a Alemania, una excelente idea. Tyndale está tan convencido de su visión que incluso llega al punto de, ¿cómo decirlo?, echar su vida por la borda. Se vuelve un fugitivo, un autoexiliado, condenado a vivir lejos de la gente que ama y a trabajar a menudo en circunstancias peligrosas. Podría decirse que en realidad es medio aventurero. Tyndale, as he left England, Tyndale, al partir de Inglaterra con el apoyo de Monmouth, sabía bien que iba a quebrantar la ley. Ambos lo sabían en realidad, porque en Inglaterra era ilegal traducir cualquier parte de la Biblia al inglés. En el momento en que Tyndale cruzaba el mar rumbo a Alemania, un muchacho de Norwich, ciudad situada al norte de Londres, moría quemado en la hoguera por hallarse en su posesión un papelito con el Padre Nuestro en inglés. Tyndale sabía que si bien huía a Alemania, igual seguiría al alcance del rey Enrique, o de Wolsey, o incluso del obispo Tunstall. Estaba corriendo un riesgo. Sabía que lo más probable era que nunca volvería a Inglaterra, porque en tanto Enrique estuviera vivo y Wolsey siguiera ostentando el poder que tenía junto con los otros de la corte, ni bien pisara territorio inglés, sería arrestado y arrojado a la hoguera. En el año 1500, hace muchos años, sabemos que había unas 1000 imprentas en toda Europa. Las conocemos incluso por nombre. Había 2 en Inglaterra, pero ninguna de las 2 servía para nada. De modo que marcharse a Alemania a buscar dónde imprimir tenía mucho sentido. Para empezar, porque las imprentas de ahí eran muy buenas, y en segundo lugar, porque de esa manera el libro que se imprimiera ahí tendría mucha mayor circulación. Así fue que se instaló en Colonia, donde había una imprenta muy famosa de un hombre llamado Peter Quental, y comenzó a imprimir el Nuevo Testamento griego en inglés, es decir, la obra que había comenzado en la casa de campo de Little Sudbury. Imprimir en el siglo XIV era muy diferente a la forma en que imprimimos en la actualidad. Los tipógrafos empleaban pequeñas piezas de metal con las que se tallaban las letras del alfabeto por separado. Estas se ordenaban y se colocaban en unos bloques de madera muy grandes formando palabras y frases. Las letras entonces se frotaban con tinta y se colocaba sobre ellas una hoja de papel, la cual se apretaba contra los sellos hasta dejar la impresión de las palabras. Era un proceso de lo más tedioso y lento, pero mucho más rápido que el que se venía empleando hasta el momento, que consistía en copiar cada página a mano. Los trabajos de impresión que se hacían en Europa eran bastante buenos. Se podía hacer unos libros preciosos con papel muy fino, caracteres muy elegantes y una excelente encuadernación. Por lo general, las impresiones eran bastante corrientes y la imprenta no se ocupaba de encuadernar. Cuando uno compraba un libro, lo compraba sin encuadernar. Se llevaba las hojas sueltas, luego lo empastaba por su cuenta. Las impresiones salían bastante bien y bastante rápido. Eran muy precisas. Peter Quental imprimía documentos católicos importantísimos y también cosas como el Nuevo Testamento, con comentarios que estaban prohibidos en Inglaterra. Pero en Alemania y en Bélgica la cosa era menos estricta, había más libertad. Técnicamente, Peter Quental no estaba quebrantando la ley, pero se debió haber sabido que ni bien se completara la obra de Tyndale, el Nuevo Testamento se habría introducido en Inglaterra de contrabando. Por otra parte, los editores no tienen un pelo de tontos, y Quental no hubiera aceptado ese pedido de no estar seguro de que tendría salida y que haría mucho dinero con su venta. Había miles de personas en Inglaterra que esperaban ansiosas recibirlo para comprarlo.
Para serle sincero, apuesto a que a Tyndale ni siquiera se daba cuenta de las privaciones que sufría, de lo entusiasmado que estaba de solo pensar en ese momento en que por fin vería su obra terminada e impresa. O cuando vería la primera copia encuadernada, el primer barco que partía rumbo a Inglaterra, atestado de esos libros que llegarían a manos de miles de lectores cuyas vidas afectaría. De eso sí se daba cuenta, y no de si se sentía un poco solitario o triste. Es ese tipo de pasión la que hace a los hombres y no los pequeños inconvenientes de la vida. Tyndale llegó casi hasta el final del Evangelio de Mateo, aproximadamente una 20ª parte del Nuevo Testamento completa, cuando allanaron la imprenta. Sucedió porque cierto canalla, un hombre que se hacía llamar en latín Cocleas, detestaba a Martín Lutero con alma y vida, al punto en que llegó a escribir cantidades de cosas en su contra, y resulta que descubrió que Quentin estaba imprimiendo el Nuevo Testamento en inglés. Cuenta la historia que emborrachó a los empleados de la imprenta, y cuando estaban ebrios, le dijeron que estaban imprimiendo un libro que transformaría a Inglaterra. Cocleas, entonces, lo hizo llegar a oídos de los cortesanos de Enrique, y este envió emisarios a Colonia, los cuales persuadieron a las autoridades de Colonia de que allanaran la imprenta. Por suerte, alguien le advierte que Cocleas efectuará una redada en el taller de Quentin, y tanto él como su asistente, un hombre llamado William Roy, se las arreglan para rescatar los manuscritos y las pocas hojas sueltas que se habían impreso hasta el momento, y se las llevan por barco río arriba por el Rin hasta un lugar más seguro, la ciudad de Worms. Cabe imaginar las circunstancias tan difíciles en que estaba trabajando Tyndale a esas alturas. Claro que el trabajo era muy satisfactorio, estaba viendo materializarse su visión, pero por otra parte todo ello tenía su precio. Tras la redada al taller de Peter Quentin, Tyndale se vio obligado a vivir como fugitivo. Si las cosas habían sido difíciles hasta aquel momento, se pusieron aún peores después de la redada. Qué duro sería saber que las autoridades lo buscaban por el solo hecho de querer transmitir la palabra de Dios a su gente. Llegaron a imprimir 6,000 copias, que era muchísimo para esa época, y se introdujeron de contrabando por el río Rin hasta Inglaterra, a los puertos ingleses y también a los escoceses, hacia el norte, donde fueron recibidos con entusiasmo. Tanto es así que cuando Tunstall se enteró, envió a su propia guardia personal a arrestar a los cristianos que los compraban. Los capturaba y en algunos casos los castigaba incluso con la pena de muerte. También hizo una enorme hoguera en Londres, donde se quemaron las copias del Nuevo Testamento de Tyndale de 1526, fecha en que se publicó su primera tirada en inglés. Hoy en día, cuando tomamos en nuestras manos una versión moderna de la Biblia, nos vendría bien recordar que hace solo 500 años eso no era posible. Solo fue posible en 1526 gracias a Tyndale. Recordemos también que eran libritos pequeños de bolsillo. No solo eran libros que se podían llevar fácilmente en la mano, sino incluso meterse al bolsillo. De esa manera uno podía llevárselos a los campos, leerlos junto al hogar, o en la cantina como acostumbraba la gente, o en el patio trasero de la iglesia. Siempre debemos recordar eso, porque estamos acostumbrados a las Biblias de tamaño más grande. Pero todos los libros que imprimía Tyndale, e imprimió muchos, eran libritos de bolsillo. El pueblo inglés estaba deseoso de leer la palabra de Dios en su idioma. Cada libro que entraba clandestinamente a Inglaterra llegaba rápidamente a manos de hogares de cristianos sinceros. Ya se había montado toda una red secreta de cristianos que los esperaban con ansias. Ahora bien, eran personas que se habían enterado de que se había impreso un Nuevo Testamento traducido del griego que iba a entrar clandestinamente a Inglaterra, de modo que estaban atentos y listos para alertar a toda la red. Y sabemos que en solo 8 años se imprimieron y vendieron 20,000 copias en Inglaterra. Y esto, a pesar del hecho de que el obispo de Londres originalmente confiscó tantos como pudo. Castigó a los compradores e hizo una enorme hoguera frente a la Catedral de San Pablo, donde los quemó todos. Ya bastante terrible es quemar ejemplares de la palabra de Dios como para predicar encima un sermón durante la quema de los libros, declarando que poseer copias de ese Nuevo Testamento era una herejía, ya que la iglesia las habría rechazado por estar plagadas de errores de traducción, 2,000 según ellos. Pues claro que los tenía, desde el punto de vista de Tunstall, dado que Tyndale traducía del griego y no de la versión de latín que aprobaba la iglesia. Tyndale dijo en otra oportunidad que la iglesia estaba tan decidida a convertirlo en hereje
que si se le hubiera escapado tan solo una letra, igual lo habrían declarado hereje y lo habrían condenado a la hoguera. Al enterarse, estando en Alemania, de la quema de sus libros y la hostilidad que reinaba, Tyndale no se dio por vencido como lo hubiera hecho otro, sino que hizo algo completamente desconocido en Inglaterra. Aprendió el idioma hebreo, el Antiguo Testamento, lo que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento, pero que no son sino las escrituras judías, se escribieron en hebreo. Y resultó que la ciudad de Worms era un foco de cultura hebrea. Y fue ahí donde Tyndale aprendió a fondo la lengua hebrea. De Worms siguió camino a Amberes, sobre la costa belga, ciudad portuaria muy próspera donde había una serie de imprentas. Fue ahí que se imprimieron sus primeras traducciones del hebreo al inglés. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de Moisés que también se introdujeron clandestinamente en Inglaterra en cifras considerables. Ahí, Tyndale continuó con su trabajo de traducciones y también se concentró en otros libros. Luego se dedicó a revisar su versión de 1526. En Amberes, en el año 1534, le fue muy bien con la publicación de sus obras, y cantidades de ejemplares entraron de contrabando. Cada vez entraban más y se destruían menos, a tal punto de que uno se filtró a la corte de Enrique VIII. Fue la preciada propiedad de una joven que habría de convertirse en segunda esposa de Enrique, la reina Ana Bolena. Este espectacular ejemplar que se encuentra hoy en día en posesión de la Biblioteca Británica, yo lo he tenido en mis propias manos, tiene escrito alrededor de sus 4 lados, propiedad de Ana Bolena, reina. Es un magnífico documento que demuestra que ella simpatizaba con Tyndale y lo que hacía. El rey Enrique, enterado de que los libros de Tyndale, de sus traducciones del Nuevo y el Antiguo Testamento y de sus demás escritos, llegó a la conclusión de que se encontraba frente a un hombre que podría llegar a influenciar a Inglaterra más de lo que él mismo. Por lo tanto, le pareció mejor invitarlo a formar parte de su corte, para poder así controlarlo. Por diversos medios envió a un emisario, un hombre llamado Stephen Bourne, quien llegó a entrevistarse en secreto con Tyndale en Amberes. Se reunieron en un campo por la noche, y Stephen Bourne se aseguró de guardar registros de aquella conversación. Durante su estadía en Amberes, un puerto de actividad febril, Tyndale vivió en lo que se conocía como la Casa Inglesa, que era el sitio donde se hospedaban los mercaderes ingleses. Se parecía un poco a la Universidad de Oxford, en que todos vivían juntos y Tyndale se sentía muy a gusto ahí. Y por otra parte, eso le brindaba cierta medida de protección, ya que por tratarse de la Casa Inglesa, era algo parecido a lo que sería vivir hoy en día en una embajada. Es decir, si uno está dentro de la Embajada de los Estados Unidos en Londres, cuando uno entra físicamente a la propiedad, está, en realidad, en territorio norteamericano. De modo que mientras se encontrara en la Casa Inglesa en Amberes, era en cierto sentido como si estuviera bajo la jurisdicción inglesa y a salvo, porque los belgas sabían que no podían tocarlo. Pero por otra parte, sabía también de que corría peligro y que por lo tanto debía mantener un perfil bajo. Y los mercaderes ingleses también sabían que tenían que ser discretos, pues aunque no estaban sujetos a las leyes europeas, igual corrían peligro. Stephen Bourne, a quien Enrique envió para entrevistarlo, pasó un buen tiempo buscándolo. Había escuchado rumores de que se encontraba en alguna parte de Amberes y suponía que alguien de la casa inglesa debía estar al tanto de su paradero, pero no quería poner en peligro a la casa inglesa reuniéndose ahí, así que se encontraron en un campo por la noche. Total que Stephen Bourne le explicó que el rey quería que formara parte de su corte si así lo deseaba, a lo que Tyndale respondió que regresaría encantado a Inglaterra siempre y cuando el rey tan solo autorizara la traducción de la Biblia al inglés. Tyndale le aclaró a Stephen Bourne que era un súbdito leal del trono, que de ninguna manera traicionaría al rey, que quería servir de corazón a la Inglaterra del rey Enrique. También señaló que Inglaterra estaba sola en ese momento, pues no tenía las escrituras en la lengua del pueblo, mientras que los demás países europeos sí las tenían, incluso España, hacia el sur, y otros en el oriente, que ya la tenían hacía varias décadas. Que Inglaterra se había quedado atrás, y que si el rey autorizaba una Biblia en inglés, él no tendría ningún problema en hincarse ante su presencia, pero que no lo haría hasta entonces.
de modo que Vaughan regresó a Inglaterra con ese mensaje. La negativa de Tyndale a aceptar la oferta del rey Enrique enfureció tanto al monarca que ordenó que se prohibieran aún más terminantemente sus escritos. Tyndale se encontró en mayor peligro que nunca. Las autoridades estaban decididas a poner fin a su influencia. Durante la estadía de Tyndale en la casa inglesa de Amberes, justo cuando acababa de terminar un nuevo manuscrito, su traducción de la segunda cuarta parte del Antiguo Testamento, los libros históricos, desde Josué hasta las Crónicas, comienza a presentarse en la casa inglesa un sujeto terrible, un tipo de la más baja calaña llamado Henry Phillips, que dice ser un gran admirador de William Tyndale para conseguir que se lo presenten. Tyndale, que es un buen hombre, se hace amigo suyo pues le cae muy bien, y comienza a brindarle su amistad y a mostrarle su trabajo. Phillips incluso se ofrece a ayudarlo, aunque no tiene las habilidades necesarias. Sabemos dos cosas sobre Phillips. En primer lugar, que era un villano terrible. Su padre, que vivía en una zona rural del oeste de Inglaterra, había confiado a Henry Phillips toda su fortuna, todo su dinero, para que lo pusiera a salvo en Londres, pero Phillips se lo gastó todito en el camino. La cosa es que estaba desesperado por conseguir dinero. Cuando esto llegó a oídos de ciertas autoridades de la iglesia en Londres, particularmente a los del nuevo obispo en Londres, un hombre de apellido Stokesley, que decidió dar a Henry Phillips una suma de dinero si se aseguraba de que Tyndale fuera capturado y ejecutado. Así que Phillips se presenta de lo más lambisconamente con la intención de ganarse la amistad de Tyndale, quien se traga completamente su cuento y no discierne sus intenciones. Por fin Phillips invita a Tyndale a almorzar y Tyndale acepta, aunque no es una decisión muy sabia de su parte, ya que implica salirse de la seguridad de la casa inglesa. Y ni bien pone pie afuera, los esperan unos soldados, todo arreglado por Phillips, por supuesto. Lo arrestan y se lo llevan a la corte del Sagrado Emperador Romano en Bélgica, en Bruselas, donde lo enjuician por herejía, o al menos lo acusan de hereje en ese momento. Y lo arrojan a un calabozo en las mazmorras del castillo de Vilvoorde Castle, en las afueras de Bruselas, que ya no existe más. Aquel día en los tribunales, Tyndale pudo haberse echado atrás, pero si lo hubiera hecho, el pueblo no habría tenido acceso a la Biblia en inglés. Habría pasado otro siglo más confinada a la iglesia sin que la gente tuviera acceso a ella. Por eso es que él estaba dispuesto a armar semejante alboroto para lograr lo que creía con toda el alma que Dios quería que hiciera. A continuación, pasa los próximos 16 meses de su vida en la oscuridad. Sabemos que estaba oscuro y que hacía frío. Sabemos que no tenía acceso a sus libros, que no podía continuar con su trabajo y que recibía visitas muy frecuentes, casi diarias, de eruditos católicos de la Universidad de Leuven, que quedaba cerca, que se presentaban para acusarlo de herejía y le discutían cada una de sus convicciones. No lo hacían para salvarle la vida, pues de todas maneras lo iban a ejecutar. Lo que pretendían era salvar su alma, hacer que confesara su herejía, la herejía de haber traducido la Biblia al inglés. Claro que jamás admitió que era un hereje, porque estaba totalmente convencido de lo contrario. Pero mientras estuvo ahí en aquella celda, sabemos que estuvo en unas circunstancias terribles, porque lo arrestaron a comienzos de agosto, y que en septiembre, a medida que el clima empeoraba, escribió una carta a las autoridades en latín, tal como debía ser, pidiendo que se le devolviese su ropa abrigada, la cual le había sido confiscada. Claro, tenían derecho a hacer eso, a confiscarle la ropa a los prisioneros. También pidió una luz para las noches, porque según decía, a medida que va oscureciendo se pone muy aburrido quedarse ahí sentado, a solas en la oscuridad. Estamos hablando del más ilustre erudito de Europa, y ahí lo tenemos a oscuras durante 16 meses. Pide también su diccionario de la lengua hebrea, sus libros de gramática hebrea y las escrituras en hebreo para poder continuar con su trabajo. Naturalmente que de ninguna manera se las van a facilitar, es más, nunca llegaron a sus manos. Más bien, durante 16 meses lo interrogaron incesantemente en latín. Quienes cuidaron de Tyndale mientras estuvo preso fueron el carcelero y su hija, y al parecer ambos llegaron a quererlo mucho.
lo consideraban un hombre magnífico. Y es evidente que aunque hablaban en flamenco, la lengua de la Bélgica de aquella época, Tyndale podía comunicarse perfectamente con ellos. Tan impresionados se quedaron con Tyndale como persona y con su trabajo y su fe en Jesucristo, que ambos se convirtieron. Esto nos lo cuenta años después un historiador llamado John Fox. En la mañana del 6 de octubre de 1536, lo sacaron de su celda, lo desnudaron, lo destituyeron del sacerdocio, toda una ceremonia, y luego lo ataron a un palo en medio del patio de la cárcel en presencia de un grupo de jerarcas de la iglesia, quienes se habían dado cita para festejar la ocasión y verlo arder en la hoguera como hereje. Pero antes de quemarlo, como se trataba de un gran erudito, le concedieron el que se le estrangulara, de modo de que no tuviera que morir quemado. Lo estrangularon primero y luego lo quemaron. Su oración final fue: Dios, abre los ojos del rey de Inglaterra. Lo que me dicen a mí esas palabras es que este hombre veía algo que la mayoría escogemos ignorar. Creo que Pablo lo expresa en el Nuevo Testamento cuando dice que debemos poner los ojos en las cosas que no se ven, lo cual implica que aquello que no se ve en realidad sí puede percibirse. Tyndale veía claramente que si el rey de Inglaterra abría los ojos, el pueblo inglés podría llegar a acceder al reino de Dios del que Jesús hablaba. Las autoridades no se imaginaban la influencia que llegaría a ejercer sobre su país la ejecución de Tyndale y su testimonio final. Al igual que con tantos otros mártires que lo precedieron, el hecho de que Tyndale estuviera dispuesto a sacrificar su vida por el Evangelio resultó en el cumplimiento de un hermosísimo pasaje de las Escrituras. Jesús dijo: «Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, permanece solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Con su último aliento, Tyndale no elevó una oración por sí mismo, sino por su pueblo. Luego de aquello, prácticamente pasó al olvido. Un colega suyo de la casa inglesa, John Rogers, que era el capellán de la casa inglesa, se aseguró de que se imprimieran los manuscritos de la segunda cuarta parte del Antiguo Testamento, los libros históricos desde Josué hasta Crónicas, es decir, que tras su muerte se imprimen 2 Nuevos Testamentos y la mitad del Antiguo Testamento. Lo que nunca sabremos es si llegó a traducir los hermosísimos y maravillosos libros poéticos y proféticos del Antiguo Testamento que vienen después de Segunda de Crónicas, ni pensar en la maravilla de la traducción que habría producido Tyndale a partir de los libros de Job, de los del profeta Jeremías, de los Salmos. Jamás lo sabremos. Solo podemos darnos una idea, podemos conjeturar que habría hecho unas obras de arte. Pero lo más trágico de la historia es que solo unos 10 meses después de la muerte de Tyndale, el rey Enrique ya había autorizado una Biblia en inglés para el pueblo inglés, y a partir de aquel momento cualquiera tenía acceso a la Biblia de Tyndale, porque la mitad de la Biblia que se imprimió era en realidad obra suya. Claro que esto no se mencionaba. Cuando se publicó su primera edición, la de 1537, 10 meses después de su ejecución, cuando su colega John Rogers la editó, no incluyó mención alguna de Tyndale, ni una palabra. Es más, tan en secreto tuvo que mantenerse la identidad del autor que hasta se inventaron un nombre y la llamaron la Biblia de Thomas Matthews. Tal fue la aceptación que tuvo en Inglaterra que ni bien llegó al país se agotó. Y al verlo el rey Enrique, inmediatamente autorizó todo un trabajo de revisión de la Biblia entera y publicó una versión que llevaba su nombre, para que cada parroquia tuviera una copia. Se llamó la Gran Biblia, y se imprimieron una cantidad enorme de copias, las cuales sobrevivieron y circularon durante muchísimo tiempo. Pero todo el mundo sabía que la primera versión, la famosa Biblia de Thomas Matthews, era en realidad la de Tyndale. Lo sabían porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay unas letras ornamentales, las iniciales WT, que dicen a todo el mundo que en realidad se trataba de la obra de Tyndale. Jesús mandó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto. Y después de eso, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Dicho de otro modo, conviertan a la gente en mis discípulos, en personas que guarden mi disciplina y hagan lo que yo hago. Enséñenles lo que yo les enseñé a ustedes. Pues para hacer eso,
Hay que disponer de las palabras de Jesús, hay que tener acceso a sus enseñanzas. No se puede hacer discípulos a menos que se cuente con las herramientas para hacer el trabajo. Y esas son las herramientas. Sería como decir, ve a construir casas, pero eso sí, para hacerlas no puedes usar herramientas ni materiales de construcción. Muy simple. No podrás construir las casas. Necesitas las palabras de Dios. Y Jesús dijo también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente no tenía acceso a esa palabra, de modo que si bien podía llegar a conocer a Dios y podía entender más o menos los rudimentos para hacer cabalmente las cosas que Dios quería que hicieran y llegar a experimentar la libertad y la profundidad de la vida, era indispensable tener acceso a esas palabras. Si uno no tenía acceso a esas palabras, no podía tener todas esas cosas. Y Tyndale lo sabía. Para mí que no se trataba de algo superfluo. No me parece que pedía demasiado al exigir que se llevara la palabra de Dios a las personas que no la conocían. Creo que se trataba de algo indispensable. Es que no puede medirse el legado que nos dejó Tyndale. Si no hubiera hecho lo que hizo, no sabemos si la Biblia de King James se habría traducido jamás. No sabemos cuáles hubieran sido las consecuencias. Miles y miles de personas que recibieron la palabra de Dios y cuyas vidas fueron transformadas a la vez transformaron las vidas de otros. Si el mundo está hecho un desastre hoy, imagínate el estado en que estaría si Tyndale no le hubiera hecho llegar la palabra a aquella gente que tanto la necesitaba. Sabemos que Tyndale dio la vida para traducir la Biblia. Por eso, cada vez que sostengamos un ejemplar de la Biblia moderna en nuestras manos, debemos recordar que esa Biblia se forjó en sangre. Es muy importante que lo recordemos. Al mismo tiempo, debemos regocijarnos por el hecho de que lo que Tyndale inició jamás ha podido acallarse, siempre estará ahí. Tyndale pagó un precio muy alto por su obediencia a Dios. Tampoco debemos olvidar a aquellos que hicieron posible su obra, los amigos, patrocinadores y colaboradores que pusieron de su parte para hacer posible su trabajo. Tyndale se rodeó de amigos poderosos que también sufrieron. A Henry Monmouth, que tanto lo ayudó durante su estancia en Inglaterra, lo arrestaron y echaron a la cárcel en la época de Tomás Moro, y se le confiscaron todos sus libros, sin mencionar que sufrió una enorme pérdida en lo económico. A la larga lo pusieron en libertad, no llegaron a matarlo. John Frith, otro entrañable amigo de Tyndale, un compañero suyo de Oxford y tal vez el más brillante teólogo de Europa de aquella época. A él sí lo mataron, luego de tenerlo preso y encadenado con grilletes de pie durante muchos meses de manera que no pudiera recostarse. El grado de crueldad que se ejercía en la persecución de herejes era algo absolutamente inconcebible. Otro hombre que hizo posible la obra de Tyndale y que le tenía un enorme afecto fue el hermano de Anne Poins, Tomás, quien vivía en Amberes cuando Tyndale estuvo en la casa inglesa. Tomás quedó tan horrorizado con el arresto de Tyndale que procuró convencer a los mercaderes ingleses de que movieran sus influencias para que lo liberaran. Y la verdad es que algo hicieron. Lo que sucedió es que todos sus intentos se veían bloqueados por Henry Phillips. No pudieron rescatarlo por mucho que trataron. Pero Tomás estaba decidido de rescatar a Tyndale de la cárcel y se topó con una campaña tan virulenta en contra de la herejía de que pronto se dio cuenta de que por el solo hecho de ser amigo de Tyndale lo iban a arrestar a él también y lo iban a condenar a la hoguera. De modo que tuvo que escapar de su hogar en Amberes, dejando atrás a su esposa e hijos, como también su negocio, y huir a Inglaterra, donde tampoco logró hacer conexiones con la corte. Su esposa se divorció de él, aduciendo que no quería saber nada con aquel hombre, ya que se había convertido en un hereje. Dejó atrás familia y negocio, y aunque era de la nobleza, a la larga murió en Inglaterra en la pobreza y la vergüenza. El legado de Tyndale no se limita al gran testimonio que dio como cristiano, sino por sobre todo lo demás, las escrituras en inglés, redactadas con tal claridad que cualquiera puede entenderlas. He dedicado mucho tiempo al estudio de la vida de Tyndale y he revisado personalmente sus traducciones, comparándolas con el original y viendo cómo traducía los textos. También he escrito libros sobre él y sigue siendo para mí una figura asombrosamente poderosa. Un hombre que estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluida la vida, para hacer llegar al pueblo las escrituras, para que pudieran leerlas.
Es por eso que las escrituras en inglés tienen tanto más impacto en mí ahora. Aunque he sido creyente toda la vida, pero antes de conocer la obra de Tyndale no era lo mismo. Para mí es como si leyera el original, y es por eso que Tyndale me encanta. And I love him for it. Pues así va la cosa. Tenemos la palabra de Dios y podemos dejarla ahí en un instante. O tal vez sea la Biblia de tus padres, encuadernada en fino cuero. Pero la cosa es que se supone que la palabra de Dios debe vivir en tu corazón. Es por eso que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es ahí donde Dios quiere que esté su palabra, en tu corazón donde puede obrar maravillas. Cuando leí por primera vez el Evangelio de Juan me impactó mucho, obró en mi interior un cambio, empezó a sucederme algo. ¿Por qué? Claro, lees las palabras de Jesús y piensas, pero ¿por qué nadie me había dicho estas cosas antes? Nadie me contó que Él había dicho esas cosas. Eso está bellísimo. Y sucedió así porque yo tuve acceso a esas palabras. Si no hubiera podido leerlas, no sabría nada sobre Jesús. No sabría las cosas que hizo, no sabría lo que dijo. Cuando llegó el momento de mi encuentro con Dios, ya tenía la palabra en mí. La palabra de Dios nos engrandece por dentro, como que te expande para que Dios pueda poner algo ahí dentro. Por eso necesitas la palabra en tu interior. Hoy en día se siguen vendiendo más ejemplares de la Biblia que de cualquier otro libro que se haya publicado jamás. Donde sea que se la lea con un corazón receptivo, brinda alegría, entretenimiento y satisfacción y una mayor conciencia del amor de Dios para cada individuo. Y el hecho de que podamos leerla en inglés se debe en gran medida al hombre cuya visión y amor por los demás sobrepasó completamente sus propios intereses y bienestar. Sabemos que Tyndale dio la vida para traducir la Biblia. Por eso, cada vez que sostengamos un ejemplar de la Biblia moderna en nuestras manos, debemos recordar que esa Biblia se forjó en sangre. Es muy importante que lo recordemos. Al mismo tiempo, debemos regocijarnos por el hecho de que lo que Tyndale inició jamás ha podido acallarse. Siempre estará ahí.